día, fecha fatídica, ¿no? Hola amigos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos este miércoles 19 de septiembre, transmitiendo para ustedes desde la ciudad de Tijuana. Un placer que nos acompañen en una transmisión más de Zona de Debate. Estoy muy contenta porque ya tenemos de regreso con nosotros a Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, bien, muy bien. Contento de estar nuevamente con ustedes, compañeros, equipo de apoyo. No, igualmente los extrañé, aunque yo los estuve viendo por allá. Pero es importante, hay temas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, definitivamente. Jorge Mesa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes, Rodrigo. ¿Todo bien? Gracias. Muy contentos también de que esté con nosotros Víctor Espinosa. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Y como estamos ya en un mundo en que buscamos la equidad de género, no presenté a las damas primero, pero por supuesto un placer saludar a mi compañera Cheryl Álvarez, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes y tener a Rodrigo de nuevo. Gracias. Bueno, pues tenemos muchos temas en esta ocasión sobre la mesa y creo que uno que ha dado ya mucho comentario al respecto es en las condiciones que el presidente de México, ya próximo a tomar como tal las riendas del país, pues señala cómo se encuentra el país, cómo se encuentran las condiciones para poder administrar toda una federación. Y pues yo quiero que empecemos dándole la bienvenida aquí a Rodrigo Martínez para que nos hable del tema. Vamos. Muy bien, bueno, un gran gusto estar nuevamente con ustedes. Miren, esta polémica, como casi todas las que se han desatado a partir de declaraciones del presidente electo, esto que tiene que ver con que recibe un país en una situación, dijo, de bancarrota, evidentemente que los especialistas, empezando por los del Consejo Coordinador Empresarial, los de la Concanaco, y bueno, las cúpulas de cúpulas, pues están cuestionando el concepto en virtud de que ellos tienen una definición muy técnica del concepto, bancarrota, y se van a la definición técnica del concepto. Sin embargo, lo que una persona que quizás sea uno de los políticos, y no el único, que más conocimiento histórico tiene del país, y que conoce bien toda la trayectoria del periodo neoliberal, desde 1982 hasta la fecha, las políticas que los gobernantes distintos y sus asesores egresados de universidades norteamericanas, donde les enseñaron el modelo neoliberal, que significa, para los que nos están escuchando o viendo, que el Estado intervenga lo mínimo, lo menos posible, y que deje que el mercado sea el que regule los precios y la demanda, o sea, que la oferta y la demanda es la que se entienda de todo. Y de acuerdo al concepto liberal, eso es anatema. ¿Por qué? Porque el Estado se creó, nació, se desarrolló para regular las relaciones entre los grupos de la sociedad y no para simplemente hacerse a un lado, cruzarse de brazos y dejar que los entes económicos hagan y deshagan según sus intereses. Dicho esto, la declaración de bancarrota hace referencia a ese contexto que les doy histórico y al hecho de que actualmente en el país el 1% de los mexicanos ha amasado de manera inmoral, diría Balzac, más del 40% de la riqueza nacional. Por otra parte, si se ve la deuda, el monto de la deuda que está recibiendo, deuda externa e interna, eso pone en predicamento cualquier tipo de gobierno y programas. Si este gobierno que va a entrar quisiera seguir meramente administrando la gestión pública como lo han venido haciendo los anteriores gobiernos y no preocuparse por la distribución de la riqueza nacional, que todo buen economista con cierta conciencia social y todo buen político tiene que tratar de hacer. Los modelos son las economías y los países del norte de Europa. Entonces, creo que sí fue extrema la declaración, teniendo el contexto. Sin embargo, viendo todo esto, no es realmente extrema, porque él va a tener dificultades, porque va a hacer cosas nuevas, no va a ser lo mismo, ¿no? La misma trayectoria de los anteriores. Ojo, y también, el periódico Reforma y otros, concretamente Reforma, Televisa y Milenio, que son los que más están recibiendo el peso de la ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La republicana, del recorte, pues, del gasto. Evidentemente que estos se ven dañados por esa política de austeridad republicana. Reforma
toma una parte de la declaración y esa es la que le dan vueltas en todos lados a esa declaración. A la anterior, que la vas a comentar tú, y luego a esta, de que dijo que es una bancarrota, estoy recibiendo una bancarrota, y la contrastan con una declaración previa que había hecho de que él recibía, pero en aquella ocasión se estaba refiriendo a la macroeconomía. Claro, la macroeconomía está más o menos bien. Hay una reserva de dólares, las finanzas más o menos manejables. Sí, pero si no vas a querer hacer nada, está bien. Pero si vas a trastocar las estructuras del modelo neoliberal, claro que recibes una situación crítica. ¿Es cuánto? Por lo momento. Por aquí estaba hace un momento revisando la declaración de Luis Pasos. Me voy a permitir leer lo que textual. Él puso: México no está en bancarrota, solo Pemex, la CFE, el IMSS, el ISSSTE, la mitad de los estados y el gobierno federal con una deuda impagable y un déficit que le ayuda a cubrirlo al Banco de México, y por lo demás, quitando corrupción, impunidad e inseguridad, ahí vamos, pone @López Obrador y pone exagera un poco. Pero esa es la opinión de Luis Pasos. ¿Qué Fíjate, opina Víctor Espinosa? Y Luis Pasos es el campeón del proyecto neoliberal, ¿no? Durante muchos años ha pugnado por este modelo de intervención, de retirada de la intervención del Estado, y le está dando la razón a López Obrador. Ahora, hoy hace una precisión interesante Andrés Manuel, en el sentido de que, bueno, seguramente le dieron vuelo al tema al concepto de la bancarrota para decir, para achacarle a Andrés Manuel de que entonces no va a poder cumplir todos sus compromisos, ¿no? Es decir, en virtud de que estamos en bancarrota, serían las palabras que ponen en boca de Andrés Manuel, pues es imposible cumplir lo que he prometido de cambiar al país, porque pues no hay recursos. Y entonces él sale a decir, pues esto no es así. O sea, yo lo que dije es que hay muchos elementos. Ok, no le llamen bancarrota, dice, llámenle crisis, ¿no? Estamos en crisis en varios rubros, en general de la economía, y entonces, pero lo que sí prometo es cumplir lo que me comprometí durante la campaña. Es decir, no se van a resolver todos los problemas, pero al menos los que planteé durante la campaña. Eso sí los vamos a atender. No vamos a justificar a partir de la bancarrota que no se pueden hacer los cambios. Yo creo que, como bien señala Rodrigo, hay pues la oposición que se ha conformado básicamente se trata de básicamente periodistas que están jugando este rol de oposición, ¿no? Porque en términos políticos, de un partido político no veo una oposición yo cohesionada, organizada. Son los comentócratas que están criticando un día sí y otro no, cualquier declaración, sacando declaraciones anteriores y criticando constantemente a lo que está planteando Andrés Manuel, aún sin ser gobierno. Entonces, y también lo que está haciendo el Congreso, ¿no? Las medidas que ha tomado, que si toda la burla que le hicieron a Martí Batres de los toppers, ¿no? del Topper Challenge, ¿no? Y todo esto. Entonces, yo creo que esa va a ser la tónica de este grupo de influencers, no sé cómo llamarles, o sea, de la comentocracia, y están muy definidos, o sea, podemos hasta mencionar los nombres, ¿no? De gente que sí tiene muchos seguidores y entonces impacta en ciertos sectores, pero en términos de una oposición organizada de un partido político no la veo. En parte porque están muy golpeados los partidos políticos y ni siquiera han logrado recuperarse. Pues desapareció la oposición. Y se van a recuperar pronto. Y entonces quien está jugando este papel pues es este sector de la población. También salió esta semana un artículo muy interesante de San Juana Martínez sobre esto. Claro. En donde pues critica la comentocracia y les dice un poco, pues están quedando sin chamba, porque en los periódicos ustedes jugaron un papel de oposición, de antipejismo, y eran muy útiles, pero ahora que ya Andrés Manuel triunfó,
pues para los medios de comunicación tampoco les conviene tener gente que su única actividad sea atacar a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y vale porque decir hay que- intereses también de los medios, ¿no? Así es. Vale decir que San Juana Martínez es una periodista de investigación muy reconocida, que ha sido crítica de varias cosas del presidente electo. Sí, claro. Y que allí, en este artículo, pone en perspectiva realmente lo que algunos medios, los tres que les mencioné, y varios comentócratas, que vivían precisamente de los casi 40,000 millones de pesos que Peña Nieto gastó justamente en publicidad, en propaganda, en medios. Es obvio que varias empresas que viven de ese subsidio del erario, pues van a resentir la llegada de una nueva política de austeridad. No resulta conveniente. Vamos contigo, Jorge Mesa. Tu opinión en el tema, por favor. Pues como decía Víctor, y tiene mucha razón, hay cierto sector de la prensa que tiene, yo creo que todavía no le cae el 20, que ya hubo un cambio en México, que va a dejar de haber el clásico chayotazo, y sienten que se les está yendo cierta parte de sus ingresos que tuvieron. Y sí atacan mucho a las declaraciones de Andrés Manuel, que también hay que reconocer que se fueron un poquito fuera de contexto, porque ya lo que dice Andrés Manuel se potencializa. Y eso de decir que recibió un país en crisis, pues sí tuvo mucho efecto en ese tipo de prensa, que todos sabemos cuáles son, ¿no? Desde Milenio, Televisa, el Universal. Ahora, también es bien importante ver que aunque la declaración estuvo muy fuerte y fue hecha por un presidente electo, no tuvo efecto en los mercados, No. como se esperaba que pudo haber tenido efecto en los mercados, que es otra de las cosas que criticaban, ¿no? ¿Cómo se pone a decir un presidente electo que recibe un país en crisis sabiendo que los mercados se pueden ver afectados? Bueno, tanto fue la confianza en los mercados que no hubo ningún cambio en los mercados. Pero por otro lado, Donald Trump diciendo que va a ser muy buena la relación Buena relación. con Andrés Fíjate, Manuel. Esto que Fíjate, dices, Eso Jorge, neutraliza bastante. Sí. esto que dices es muy importante, por eso contextualizar. Cuando López Obrador vio cómo arremetieron contra él, contextualiza, como mandando un mensaje a los mercados. Miren, durante 30 años hemos vivido en crisis. Si hace 20 años hubiese llegado un presidente que quisiera hacer lo que él quiere hacer, habría dicho lo mismo, no hay las condiciones. Estamos recibiendo un país en crisis. O sea, el modelo liberal desde el 82 hasta la fecha ha sido de crisis. Claro. Pues Y- es que todo gobierno en transición sucede lo mismo, ¿no? Todo gobierno dice, no es como yo quisiera recibirlo, yo se los entregaría de otra manera, y pues vamos a ver qué puedo hacer con lo que me están entregando. Kerin Álvarez, quiero escucharte. Sí, pues yo creo que sí es algo que podemos recriminarle a Andrés Manuel López Obrador, que de pronto diga una cosa y después diga algo que suena bastante contrario, ¿no? A su declaración. Dice, primero recibo un país con estabilidad económica y como respondiendo también a ciertos intereses, como a cierto público, y después pues hace estas otras declaraciones de que el país está en bancarrota y pareciera que tiene dos discursos para públicos diferentes, pero alguien los puso comparó las notas y pues vemos aquí esta gran contradicción. Entonces yo creo que sí es algo que podemos reprocharle y hacer notar pues que no podemos cambiar de opinión tan rápidamente, que esté fundamentado su perspectiva. Y pues el tema de la bancarrota, la crisis financiera, pues desde luego es un tema que afecta a la inversión y que de pronto preocupa más que otros, ¿no? Como los desaparecidos, las muertes, la violencia, otros temas que también deberían de preocuparnos, y de pronto la economía pues resuena mucho más que todos estos temas de tipo social. Y bueno, también es un comentario respecto a la situación económica que recibe Andrés Manuel, a comparación de Enrique Peña Nieto en su momento del gobierno de Calderón, es que las reservas del Banco de México, pues en su momento para Calderón andaban en los 100 millones de dólares de reservas, y actualmente pues están entre los 150 y los 200 millones de dólares, ¿no? Entonces, sí es una situación económica mucho más favorable en cuanto a las reservas del Banco de México. Entonces, sí hay ciertos elementos que podemos comparar, que el país no lo está recibiendo de la misma manera como fue Enrique Peña Nieto en su momento, y que tenemos que dar parte del reconocimiento, pero hay otras situaciones que desde luego pues sí se justifican como crisis, ¿no? Crisis económica, social y política, y que creo que vale la pena reconocerlo y no alarmarnos, sino reconocer primero todas las problemáticas que sufre el país para realmente atenderlo. Entonces, de alguna forma también se está mandando este mensaje de sí estamos en una crisis, pero justamente estamos viendo la situación y queremos hacer pues, todas estas
serie de recortes para solventar o un poco empujar las cosas hacia otro lado, como ya lo mencionaba Rodrigo, pues hacer reconocer la situación, pero para hacer los cambios pues se empiezan a hacer estos pues adelgazamiento de estos recursos que no son indispensables, particularmente lo que nos ha llamado la atención el tema del Senado. Sin embargo, pues también se ha contradecido de nos vamos a bajar los salarios y después no, después nada más vamos a quitarnos el servicio de peluquería, cosas que realmente nos suenan más a privilegios, ¿no? Servicios de telefonía, todas esas cuestiones que también son importantes, pero no se resuelve el problema de fondo, que era también una promesa de bajar los salarios, ¿no? Y el tema también de las pensiones de los expresidentes, que también es algo muy importante, y será muy importante que realmente se cristalice para que también se haga respuesta a esas promesas de campaña que se hicieron. Sin embargo, pues hay estos elementos que nos dan otra perspectiva de realmente cómo está el tema económico. Sin embargo, creo que sería importante resaltar que se debe de concentrar también la crisis social, política y económica en su conjunto, y no nada más el tema económico, y a partir de ese reconocimiento realmente pues atender estas problemáticas. Mira, Gaby, lo que Sheffield acaba de decir me lleva a recordar que desde el presidente Ernesto Zedillo, nadie ha recibido al país en una crisis económica como él la recibió. Ernesto Zedillo, por un otro lado, le deja, por primera vez en la historia priista del país, le deja una reserva de 20,000 millones de dólares a Fox, que Fox evidentemente no lo supo administrar, la riqueza petrolera tampoco, pero lo que ahora, la crisis a la que se refiere el presidente electo, López Obrador, es una crisis generalizada. La crisis que recibió el presidente Zedillo de Salinas era una crisis económica. Ahora es social, es de violencia, es de todo, está generalizada. Si bien la reserva es 6 veces más que lo que era en aquella época, los problemas del país están por todos lados. Nada más vean el asunto de Guadalajara. Pero fíjate que es interesante cuando uno baja a nivel micro, ¿no? Por ejemplo, ayer escuchaba a la alcaldesa que ayer tomó posesión de Hermosillo, que es un municipio, uno pensaría un municipio rico. Es una alcaldesa de Morena, y entonces declaraba que no tenían ni para pagar la nómina de esa quincena, que no estaba toda la flotilla de vehículos para la basura, totalmente que no tenían para la gasolina, o sea que le entregaban un municipio en bancarrota. Entonces uno dice, bueno, pues entonces está exagerando Andrés Manuel. Estamos hablando de un municipio aparentemente rico, ¿no? Como Hermosillo, no es de los más pobres o marginados, ¿no? Y era dramático el llamado que ayer hacía. ¿Cómo le van a hacer? No sabemos. Ahorita vamos a la toma de posición en taxi, ¿no? Y la gobernadora no quiso asistir, se fue mejor a dar posesión a otros ayuntamientos que ganó su partido, ¿no? Entonces, si vemos así, enfocamos a nivel micro, pues hay municipios de verdad en bancarrota, ¿no? Ayuntamientos. Que le hablan al exalcalde del Senado. También le heredaron una deuda, ¿no? También es otra cuestión. Los gobiernos que siguen trabajando a base de la deuda, y pues que de pronto no hay topes, sobre todo a nivel de las entidades federativas y de los municipios. Pero también a nivel federal también se hereda una deuda, que importante, muy que hay que reconocer. A lo mejor lo que va a aprender Andrés Manuel es a ser más cauto con las palabras. Sí. Esto es un aprendizaje. También estaban viendo ayer, Martí Batres reconocía, presidente del Senado, reconocía un error, dijo, bueno, pues es parte del aprendizaje, mandó un tuit desde el tuit del Senado oficial, de la cuenta oficial del Senado, hablando de Morena. Entonces, pues ya le saltaron todo mundo, o sea, todas las bancadas salieron, y dice, bueno, pues sí, o sea, es parte de un aprendizaje que tenemos que hacer, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero yo creo que es muy rápido lo que ha pasado, y bueno, al calor de tantas declaraciones, pues es evidente que de repente emocionado por ahí, pero todo el mundo te está oyendo y te está viendo. Víctor, vamos a pasar de la república del despilfarro a la república de austeridad, y eso implica cambio de hábitos. No es muy fácil cambiar de hábitos. Entonces esto va a costar, y aunque esto parece pecata minuta, lo del Twitter,
pero eso solamente manifiesta, es una manifestación de cosas mayores. Ah, claro. ¿verdad? Y es que el problema no siempre es quien está a la cabeza, es quienes tienen años Así en es. ciertas posiciones y que quieren seguir trabajando bajo las mismas condiciones que antes. Exacto. Y no debemos de No. olvidar que existe toda una gama de servidores públicos que están sindicalizados y que son inamovibles hasta el momento y que tendrán forzosamente que hacer labor técnica para apoyar a quienes van llegando. Y a las hay posiciones muchas de cosas, poder. Gaby, que tienen que ver con lo que decía Cheryl de bajar los salarios. ¿Cómo se le va a hacer, cómo van a hacer los ajustes para el servicio exterior mexicano? Bien complicado, ¿eh? Pues es Sí. complicado porque ¿cuánto te cuesta vivir en San Francisco como cónsul o en París, ¿no? O en Madrid? O sea, y te rebajan el salario, ¿cómo vas a sobrevivir en esas condiciones? ¿Cómo, etcétera, ¿no? Y bueno, deja tú al embajador, al personal que no vive en la embajada. Pero al personal no le puedes aplicar mismas leyes que le aplicas al servidor público, porque Además, el están personal hablando de todo trabaja eso. bajo las Sí, leyes pero del país. nadie va a ganar más de Más. Que el presidente. Sí, Ese es pero el neto del presidente ayer lo sacaron también, son 85 Son 85,000 pesos. Entonces, No, son 108. menos impuestos. Ya precisaron ayer que ahí está incluidos los impuestos, va a ser el neto. Entonces, 85,000 o 108,000 para vivir en París, un trabajador, no es, o sea, no es un salario que diga, bueno, me voy a trabajar a la Embajada de México. O sea, sí hay un problema ahí que cómo se va, que se tiene que definir cómo se va a ajustar. No puede ser parejo, pues, no puede ser parejo. Porque puede haber empleados que ganen más que el embajador. Por ejemplo, un empleado del. Sí, pero el embajador no paga renta en la embajada, vive en la embajada, etcétera. El servicio exterior mexicano es como el presidente anterior hasta esta fecha. El presidente de la República en México no gasta en comida, No. en hospedaje, en vestido, en vehículo, en gasolina, en teléfono, no gasta en nada. La ropa se la compra. Bueno, eso ya va a cambiar. Quien no esté midiendo el cambio cualitativo, realmente se va a confundir a la hora de ver lo que pasa. Y yo he estado con gente que trabaja en el servicio exterior mexicano, que es un servicio profesional de carrera. Sí. Es lógico que ahí van a tener que hacer ajustes. Porque un servidor público del servicio profesional de carrera del servicio exterior, pues tiene que más o menos ganar como ganan en los lugares donde están radicados, representando al país. Ahí va a haber ajustes, yo no lo dudo. Algo van a tener que hacer ahí. Pues es que la mayoría de las personas quienes que laboran en la iniciativa privada, pues trabajan para tener precisamente para pagar su gasolina, para Así usar es. su carro, para Ajá. rentar una casa. Y es o estarla correcto, y comprando. así debe de ser. Eso sería el buen ejemplo, ¿no? Que ellos Por se eso yo sumaran a esa siempre misma me dinámica. he opuesto, y me opuse en el Consejo Electoral, a que los servidores públicos tengamos vehículo oficial, tengamos gasolina, tengamos celular, pues si para eso nos pagan, Les pues. pagan. Entonces yo siempre me he opuesto a que en el servicio público, desde cuando yo estaba en México también, es que es un abuso. ¿Por qué? Dadas las condiciones del país con tanta pobreza, por ejemplo, aquí las maquiladoras, lo que le ganan nuestros compatriotas en las maquiladoras, lo que gana un abogado, un médico, digamos, en las instituciones de salud pública, lo comparas con esas canonjías, es inaceptable, pues. Por eso yo creo que nos sorprendemos muchos, Pero siempre el discurso ha sido, bueno, es para que no se vayan a la iniciativa privada, pero uno ve en la iniciativa privada, no pagan pagan eso en igual, la ¿no? iniciativa Bueno, hay privada. empresas que puede que bueno, sí te dan para pero tus son las recursos top, para, ¿no? como herramienta de trabajo. Si trabajas Hay en algunas Microsoft, buenas empresas pero que no sí te lo dan un hacen, pero vehículo, la que tú mayoría- vives aquí, por ejemplo, vives en La Cacho, no te dan un vehículo para que te transportes en ese vehículo de la empresa a Otay. O no te dan No guaruras. te dan tu celular, no te dan, pues todo. Vales de gasolina. ¿verdad? Vales de chofer. gasolina. Además hay que contextualizar el contexto de América Latina. Comparado con otros países, realmente se les paga muchísimo más y tampoco podemos decir que el rendimiento ha valido la inversión, ¿no? Deja mucho que desear y desde luego pues por eso también la ciudadanía es uno de los temas que más están de acuerdo con esta reducción de estos gastos y salarios exorbitantes que pues no están justificados a nivel regional tampoco. Muy bien. Bueno, pues lo que no se está reduciendo, sino todo lo contrario, son nuestros números de seguidores, a quienes les agradecemos muchísimo que estén al pendiente de lo que sucede aquí en Zona de Debate. Me voy a permitir saludar con mucho gusto a quienes están conectados en este momento, a Miguel Canales, a Jesús Franco, a Marisela Martínez, a Patricia Gagiola, Marta Partida, Jesús Noriega, Javier Delgado, Jonathan Francisco Gómez, Sandra Luz, Wendy, Jesús Noriega, y también por aquí está Gustavo Peña, Marilena Ramírez. Y quiero mandar un saludo para Fabián Cázares, que desde muy temprano me dijo,
hoy te toca tu programa y te voy a pedir de favor que revisen este tema. Y justo le dije, justo es el tema que hoy vamos a atender en primer término en Zona de Debate. Así que muchas gracias, un saludo para Fabián y para todos los que están al pendiente de nuestro desempeño aquí en Zona de Debate, pues obviamente principalmente de nuestros analistas. Y pues muy contenta también porque viene otro tema a la mesa que estoy segura que ustedes recordarán y que sigue presente, el tema de Rosario Robles y la famosa estafa maestra, y quien viene muy preparado, así estaba haciendo filito así desde temprano con el tema, es Víctor Espinosa. Vamos a abrir el tema contigo. Muy bien. Nada más voy a interrumpirte. Ya lo hiciste pensar, ¿eh? Voy a interrumpirte tantito porque traje un regalo hoy para Cheri. No, es un regalo para todos los panelistas porque les prometí que cuando excedieran el tiempo al cierre del programa, aquí va a estar la campana, ¿eh? Así que el reto va a ser que hoy no les toquemos la campana en nuestras conclusiones al final del programa. Ahora sí, Víctor, vamos contigo. Bueno, el tema de otras declaraciones, de otra declaración de Andrés Manuel, que generó también polémica, igual en este sector de la comentocracia mexicana, en el sentido de que declaró que Rosario Robles pues era una especie de chivo expiatorio. Hoy justamente durante el día tuvimos allá en el Colegio de la Frontera Norte un foro sobre corrupción, y a mí me tocó coordinar la mesa de redes de corrupción. Y en la definición de redes, que es quizás el tema transversal del tema de la corrupción, atraviesa, digamos, todos los otros ámbitos que definen la corrupción, es decir, redes significa que no hay actores individuales, que para que haya un acto de corrupción se necesita al menos de 2 agentes, ¿no? Y que no es un acto individual, sino justamente son redes de corrupción, en donde hay cabezas visibles, evidentemente. Y lo que hemos estado acostumbrados en este país es a buscar a los peces gordos, ¿no? Y no buscar en la pecera, sino en los peces gordos, ¿no? Este es un símil que hace un especialista que se llama Mauricio Merino, que buscamos al pez gordo, pero nos olvidamos de la pecera, ¿no? Y entonces atrapamos un pez gordo, que por cierto han sido muy escasos también. Ando, muy escaso. Vicente Fox dijo que iban a agarrar a todos los peces gordos. Pescamos a un pez gordo, pero el ámbito de donde surge, pues sigue reproduciendo otros peces, ¿no? Se siguen multiplicando los peces, ¿no? Los tiburones se siguen moviendo. Entonces, yo creo que aludió a esta situación, es decir, sí, Rosario Robles, pero pertenece a una red. Y evidentemente, cuando uno ve y analiza la declaración, dices, evidentemente, Rosario Robles no hizo una acción personal. Uh-huh. No es que ella decidiera, bueno, ahora lavamos este dinero, ¿cómo le llaman ahora? No, su acción fue distribuir o algo así le llamaron, ¿no? Distribuir los recursos o utilizaron un tecnicismo, no para decir que se había quedado con el dinero, sino que lo movió en universidades incluso, ¿no? Están metidas universidades, etcétera. Reales y ficticias. Reales y ficticias. Pero la pregunta es, ¿lo hizo ella sola? O sea, ¿era para beneficiarse? Evidentemente que no, evidentemente que eso fue una trama que estuvo consensada y que se sabía en las más altas esferas. Y en ese sentido la declaración tiene, perdón la redundancia, tiene sentido. O sea, ella no es. Pero lo que se le critica, Víctor, perdón que te interrumpa, lo que se le critica a Andrés Manuel y a Rosario Robles es decir, ¿cómo es posible que tú estuviste al frente de 2 instancias gubernamentales como fue la SEDASOL y la SEDATU, donde hubo estos desvíos de recursos a través de la Secretaría de Hacienda y no te hayas podido enterar? Pero si nos regresamos al 2014, cuando ella fue jefa de gobierno, ¿te acuerdas que fue sustituta? Y unos problemas ahí con un amante por ahí que tenía, ¿te acuerdas de Carlos Ahumada? Carlos Ahumada. Y pasó todo lo que fue el fenómeno del señor de las ligas, con René Bejarano y Carlos Simas. Desde ahí trae
una historia que se la vienen jalando de corrupción. Por eso la gente tiene esa duda de cómo es posible que no sepa, cómo es posible que no se haya dado cuenta de lo que haya pasado en sus secretarías si ella está al frente. Es lo que no le creen. A lo mejor yo te entiendo y le entiendo que ella dice, pues yo no firmé nada, que es lo que ella se justifica. Pero ¿cómo es posible que tú hasta Pero dentro no Jorge, sepas? a renglón seguido, es que hay que entender la estrategia. Lili Telles, que es senadora, Senadora por dice, Sonora. vamos por Rosario Robles. O sea, eso no lo va a decir Andrés Manuel, él está actuando más políticamente Claro, correcto frente a la sí. población, pero saben que va a haber acciones en el Senado. Por ejemplo, la ley para juzgar a los presidentes, ese entró por el grupo de Morena en el Senado también. No tuvo que ser Andrés Manuel, o sea, hay una división del trabajo evidente que ya no se va a echar todos los tiros él solo, porque si no, sería muy desgastante, ¿no? Entonces, mientras se entretienen con las declaraciones que si va a ir sobre Rosario, por en el Senado están diciendo, claro No, que vamos Ricardo a ir. Monreal dice, Claro que se va a vamos a tomar ir por acción de la Sí. justicia. si Pero hay lo que están diciendo evidencia. es, pero no va a ir sola, porque esto fue una red y alguien tuvo necesariamente que haber participado en este negocio. Entonces, es un enfoque diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que eran Bien. esos chivos Claro. expiatorios. Sí. Agarro a alguien, el vestero y la meto a la cárcel, pero no muevo nada en el sistema educativo, ¿no? Sí, Por Pero es ejemplo. importante lograr que alguien dé la cara por un tema para que de ahí pueda derivarse toda una investigación y se puedan dar todos los parámetros para que se pueda hacer justicia en ese caso específicamente. Y en el caso de Lili Telles, como muchos comunicadores que se dieron a la tarea de investigar un poquito más allá del tema de esta señora, pues creo que sí trae toda la base, todo el fundamento para poder dar una explicación de los porqués Y ahora es se le senadora. acusa Sí, sí. de esta situación de corrupción. Miren, es correcto eso, yo también estoy de acuerdo con eso que comentan. Miren, el concepto del chivo expiatorio ha sido un mal endémico del sistema del antiguo régimen. Siempre ha existido. Llega un presidente, busca uno o dos del anterior presidente para disque legitimarse. Revisen, el más escandaloso fue el de Carlos Salinas. Carlos Salinas, bueno, para empezar porque Carlos Salinas llegó habiendo perdido la presidencia, ya está documentado, ¿no? Entonces tenía que legitimarse. Y pues empieza quitando gobernadores. Y quitó a 18 gobernadores, como un buen emperador lo hace. Incluyendo el de Baja California. Incluyendo, fue el primerito, porque ese se la debía, porque en la campaña no le juntó gente. La verdad, venía Cárdenas aquí y llenaba, y venía Salinas y tres gentes por ahí. Bueno, entonces ese es un mal del sistema político antiguo. Y bien lo dijo el presidente electo en esa declaración. Lo dijo, era la costumbre. Ahí lo que pasa, que Reforma, porque está escribiendo Reforma por la herida presupuestal, que ya la está sintiendo. Y creo que no es ético para un comunicador o una empresa de comunicación. Yo me guío para saber cómo debe conducirse una empresa de comunicación social en la British Broadcasting Corporation, la BBC de Londres. Ellos te dan la noticia y te llevan al panorama atrás de la noticia. Y luego entrevistan al que dijo y entrevistan a los demás. Pero en este caso, Reforma dio una parte de la declaración. El señor fue completo en lo que dijo. Miren, estos históricos, siempre había chivos expiatorios. Bueno, yo no vi que haya dicho que, o cuando menos, que a ella no se le iba a tocar. Dijo que era un chivo expiatorio y claro que es un chivo expiatorio. Pero claro que es responsable. ¿Es chivo expiatorio por qué? Porque están salvando culpas de los demás de arriba. Y no se vale. Lili Telles tiene razón. Está investigado. Esta señora, cuando fue presidenta del PRD, fue cuando hizo sus negocios con este señor. ¿Lo dejó en quiebra el PRD? Sí, lo dejó en quiebra, endeudado. Entonces, la ponen en una secretaría de gobierno, la ponen en otra, y ahí el amarre que se hizo ahí, es evidente que ella es un actor dentro de la cadena de complicidades, es un actor importante. No el fundamental, porque esos están más arriba, y no nada más es Peña. Hay otros en el mundo empresarial también, y rectores. Porque la corrupción, siempre a veces los del Consejo Coordinador Empresarial o las cúpulas, siempre son muy dados a tirar la piedra.
El gobierno es corrupto. Si hay gobierno corrupto es porque hay empresarios corruptos. Y no es que todos sean corruptos, ni en el gobierno ni en el mundo empresarial. Pero en este caso, yo creo que Reforma perdió más, porque ahorita yo siempre digo, la verdad siempre aflora. Siguiendo a Séneca, la verdad siempre aflora. Entonces te exhibes cuando dices una cosa, por el rato nos vamos a los videos y vemos lo que dijo el señor. Ah, caray, pues están mal informando al ciudadano y están generando una animadversión contra aquel que dijo algo que es más completo, que quizá sí no debe haber dicho chivo expiatorio. Quizá simplemente de hecho, bueno, es que ella no es la responsable. Única. Yo diría, y como lo dije yo en mis tweets, yo no dudo que sea responsable solidaria. Hubo el caso de una excomunicadora de aquí, bueno, no, sigue siendo comunicadora, que Sí. colaboró muchos años aquí en la Baja California. Se fue a trabajar a México a una empresa importante, no voy a decir el nombre, pero le costó que la corrieran, precisamente por tratar de indagar en este tema. Y pues bueno, junto con ella corrieron a otras 4 o 5 personas de esta empresa. Entonces, es un tema delicado, Claro, pero claro. como lo comentabas al inicio, precisamente pues en la intención de no estar mal con el gobierno en puerta, pues muchas empresas tomaron algunas decisiones. Así es. Ajá. Cheryl Álvarez, queremos escuchar tu opinión en el tema. Sí, pues, y estoy de acuerdo con los compañeros en el sentido de que pues están tratando como de ponerla como ejemplo, cuando en realidad pues, se ha demostrado que ha sido una red muy amplia, Ujú. de múltiples actores y múltiples instancias. Pues esta investigación también es muy relevante, que se ha titulado pues, de la estafa maestra, que tiene que ver con las redes entre las instituciones, universidades, 28 empresas privadas Exacto. que están vinculadas a este tema y que se ha relacionado con pues el robo, la pérdida de casi 4 millones de pesos, bueno, 1.000 millones, que... 4,000 millones. 4,000 millones que pues ella como que los está encabezando, ¿no? Entonces ahorita le acaban de bajar un poco la presión que le pusieron en el sentido de que le habían llamado a comparecer de carácter de urgente en el Senado y le acaban de bajar a que ya no es urgente. Entonces pues ahí estamos viendo que también se está tal vez valorando todas esas cuestiones que pues dijo Andrés Manuel, de que pues no es la única, no es la primera, no es la principal, y pues en ese sentido tiene razón, ¿no? Pues hay muchas otras instancias y pues es muy grave lo que se ha dado a conocer a raíz de esta investigación, pero también muy importante y también que se conecta con lo que mencionaba Víctor al principio, que con estos esfuerzos de hacer un plan nacional de anticorrupción, pero reconociendo esta parte de las redes de corrupción y sobre todo desde una perspectiva de la prevención, no solo del castigo, ¿no? Una vez que sucede el hecho, que nos enteramos de estos desvíos, que al contrario buscar la forma de tratar de atender este tema desde la prevención, desde un mapeo de riesgos, donde son las áreas de la administración pública donde son más vulnerables a la corrupción, qué actores tienen que ver, que también pues muchas veces la iniciativa privada, la misma ciudadanía son parte de estas mismas redes, que tienen intereses muy claros. Entonces pues la perspectiva ahorita de estos foros regionales y de la política nacional es hacia la prevención, hacia a reforzar estas áreas de Contraloría particularmente, de control interno, para que desde ahí pues se puedan gestar estos candados, estos controles, para evitar pues, que tengamos más casos de este tipo, que pues además pues vienen a recordar el caso de Duarte también y que lo hacen parecer inclusive pequeño Claro. en comparación a esta gran estructura que se gestó y que además pues es de las que vemos, ¿no? Es como la punta del iceberg de todo lo que demás que no vemos y sobre todo pues atender el tema de la impunidad, ¿no? Que también esté acompañado de rendición de cuentas y transparencia, pero también castigo cuando se observan todas estas cuestiones. Entonces sí habrá que ver qué sucede con ella y con este tema y con todos los responsables que se adjudiquen responsabilidades, porque tiene nombres muy claros de los responsables de esas dependencias. Si bien ella ya no está al frente de la sede Sol, es otra persona, pero también está vinculada a esta investigación. Entonces, pues todos estos personajes tienen que responder por lo que hicieron, por lo que no hicieron y pues tratar de blindar de mejor manera la administración pública para evitar que se siga desviando los recursos públicos y además la falta de transparencia. Hay muchos problemas que atender, la profesionalización, la formación de profesional de carrera, muchas cuestiones que no están tampoco reglamentadas, pero que parte de esto pues viene a reforzar esta política nacional que nos puede llevar hacia mejores condiciones en cuanto a las reglas leyes y reglamentos, armonizarlos y bajarlos hasta el nivel local. Dos cosas que quisiera precisar.
en relación a esto. Una lamentable, una elogiable y otra lamentable. La elogiable es que el asunto de la estafa maestra fue investigado por un medio electrónico y sus reporteros recibieron un premio. Fueron destacados a nivel mundial por esa investigación. Esa es la elogiable. La lamentable es que el Senado de la República, cuando menos Morena, ya acordó no establecer la comisión que iba a investigar a Beatriz Paredes. Y espero que al rato nos sorprendan con que se va a ampliar. O sea, no, es que se iba a crear una comisión para investigar a Beatriz Paredes como chivo expiatorio, pues, a investigarla por sus... Beatriz Paredes, perdón. Rosario Ya Robles. estaba ¡Ay! Disculpe. Disculpe, Por eso te pregunté, porque yo dije, acabas de regresar. Dije, a lo mejor a lo mejor no me he dado cuenta. Fue un Estamos lapsus. hablando Y de el Rosario chisme está Robles. muy bueno. Según Freud es un lapsus brutus. Acaba de regresar de Brasil la pobre mujer. Ahora sí, no, a la compañera de la que estamos hablando, Rosario Robles, habían anunciado en Morena que iban a crear una comisión para investigarla. Ayer se hicieron para atrás. Es decir, siempre no. Yo espero que haya sido porque, pues es que no es nada más un pez, como tú decías, no es una chivita nada más, son varios, es una manada. Que la comisión la establezcan, pero para investigar todo el asunto de la estafa maestra. Oye, Rodrigo, también hay que hacer importante la observación que lo que le critica también a Andrés Manuel, aparte de las culpas o no culpas que tenga Rosario Robles, es decir, te eligieron de presidente electo de fiscal para que tú digas si vamos a perdonar, si vamos a poder decir esta sí. persona es o no culpable. Y yo creo que Andrés Manuel también tiene que fijar esas posturas hacia dónde sí puede hacer ese tipo de declaraciones, porque no lo escogimos de fiscal, pues lo escogimos de presidente Ya electo. no es candidato, tiene que caerle Para el empezar. que es presidente electo, ¿no? Pues y hay ojalá que ámbitos. sus asesores les digan con Yo claridad creo sus que es un funciones. proceso de aprendizaje, ¿no? Yo creo que esta es una agenda política. Pero igual, No, es que Inocente, si alguien con experiencia ino- política es Andrés Manuel. Ahí sí, Inocente, no podemos dejarlo. si hay un animal, Oigan, oigan, si hay un animal político en México, se llama Andrés Manuel López Es Obrador. el político Y más no creo que experimentado. esas sean novatadas, ¿no? Yo creo que, miren, todo el mundo está hablando del asunto. sí. Así Y le es. permite él luego explicar, y ahí vienen los medios otra vez. Aunque también es humano y se equivoca. Ah, claro, más raro humano esti. Hay Y es muy bien, Cheryl, claro. Ah, Bueno, en donde sí hubo consideraciones y se están retomando algunos temas interesantes en cuanto al tema electoral es en Puebla. ándale. Vamos a empezar con Víctor Espinosa porque también viene bien preparado en esto. Sí, bueno, la noticia se dio hace aproximadamente 2 horas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el máximo Tribunal órgano, electoral. tribunal en materia electoral, es decir, lo cual significa que sus decisiones son inapelables, se tiene que hacer por unanimidad. Decidió llevar a cabo recuento total en los 26 distritos de Puebla, del estado de Puebla, Ujú. de la elección de gobernador. Como sabemos, hay una diferencia pequeña, 112,000 votos aproximadamente, No. es la diferencia, que es prácticamente nada, pero había un cúmulo de anomalías denunciadas, por ejemplo, actas que no ustedes saben que si la sumatoria de un acta no concuerda, se tiene que llevar a cabo recuento. Se abre el paquete Y y no se se habían recuentan abierto todos. muchos paquetes, hubo negativa, etcétera. Pues lo que hoy ordena, ¿Qué me suena esta? ¿Qué me recuerda? lo que hoy se decide el tribunal es que se lleve a cabo el recuento voto por voto, casilla por casilla, de inicio a final, es decir, está por, no sé si es la próxima semana el inicio, digamos, del recuento. Entonces ahí la atención se va a ir al estado de Que el de candidato Puebla. que perdió, bueno, hasta ahorita por Morena, Luis Miguel Barbosa, lo había solicitado, ¿no? Ex senador. Es una demanda Sí. es de un recurso. de Morena, De Morena. es un recurso de Morena. Y bueno, primero había sido desechado por el tribunal local y la máxima instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo no, sí es procedente, y me llama la atención que es por unanimidad. ¿La figura que estaba de qué partido era?
a quien le habían dado el triunfo, bueno, o el El virtual PAN, ganador la era ex del esposa, PAN. del gobernador. Digo, es Estaba importante que la operando un gente sepa, sistema, porque si no está ahí enterado, medio no. burdo de monarquía. Ahí, ¿verdad? El gobernador sale y le hereda a su esposa. Pero mira, el recuento para los que nos están viendo, cuando se trata de recontar y bajo una resolución del máximo tribunal electoral, se va a recontar. Es decir, se van a abrir los paquetes que no se hayan recontado. Aquellos que se recontaron ya no se van a abrir, pero pues no fueron la mayoría, pero la orden es que se recuente voto por voto de todos los paquetes, salvo aquellos que ya dieron un Pero recuento fueron mínimos. y que está sentado. Entonces eso es muy importante porque manda un claro mensaje. Ya no hay que permitir las trampas. Es evidente que allí hubo pues, para empezar desde que postulan a la señora. Yo creo que en política dicen que no hay ética en la política. Yo creo que sí hay límites en cuanto a las cosas que uno debe de hacer y atendiendo al respeto también por los ciudadanos, ¿no? Pretender heredarle, lo mismo que sucedió en Veracruz. El gobernador le hereda a su hijo la gubernatura, ¿no? La candidatura, sí, no la ganó. Y es un enredo pues familiar. Y hay que recordarles que vivimos en una maltrecha república, pero cuando menos nuestras normas hablan de república. Y hay que recordarle a la gente que Rafael Moreno Valle, que era el gobernador, es el esposo de la ganadora hasta ahora, porque fue por la coalición PAN-PRD, y él entró al Senado. Entró al Senado. Entró al Senado, entonces ella se quedaba de gobernadora. Pero hay que explicarle si ese señor, habiendo sido gobernador, si ganó la senaduría. No la ganó. No ganó. ¿Quién votó por él? Nadie. Nadie. Son votos que se acumulan al partido por la coalición. Entonces hay que tener claro, pues, quién tiene la base moral. Que por una cosa es lo legal. ¿Quién tiene el fundamento moral para exigir y para plantear? Claro que de acuerdo a un esquema que tenemos que ojalá lo reformemos algún día del sistema electoral, ese señor llegó a senador. Pero ¿dónde está su base de legitimidad? Su legalidad la tiene, ¿y la legitimidad? Yo estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, porque es, como lo decía, respeto al ciudadano, pero también al político de carrera, al militante También, del partido claro. que está esperando una oportunidad y que esa oportunidad se ve a un lado por que llega alguien que dice, no, pues es que vamos a seguir aquí en el poder de manera indirecta, pero continúan. Jorge Mesa. Como Demián Cepeda, volviendo a los personajes estos, que te quedas de un partido, te haces el presidente, haces una simulación que te sales y llegas de senador por mayoría, ¿no? Por Sí, el cauce, coordinador de la fracción. y se queda con la coordinación. Porque deja un ratito la presidencia del PAN, que el presidente del PAN es el que nombra a los coordinadores, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados. Entonces le deja un amigo para que lo nombre a él y luego ya regresa, Sí, ¿no? como esta familia, ¿no? Digo, eso volvemos sí es a un la circo. legitimidad, pues. Ese sí Manuel es un Velasco, circo, ¿no? Manuel Velasco. ¿no? Ese Sergio, programa cuando nos que quieras comenzamos. comentar. Sí, pues bueno, igual lo que comentan, ¿no? Se da esto de las élites políticas, de las redes familiares, de la clase política, ¿no? Que así le llaman también, pero en este tema pues creo que sí es muy importante que se haya dado esta decisión, porque desde un principio pues hubo muchos indicios también de que no había certeza, se reportaban también cuestiones de violencia, de que no hubo el voto libre, ¿no? de la ciudadanía. Entonces había muchas irregularidades y mucho descontento social, incluso pues al poderle dar esta constancia también de la mayoría y todas las protestas que hay alrededor de ese tema, creo que sí es importante que se haya tomado esta decisión, porque va a dar certeza finalmente de este proceso electoral en este lugar, y pues habla también de estas situaciones que se dan. Yo creo que aquí también es otro tema debatible que mencionaba Rodrigo en el tema de qué tan ético es que la esposa del gobernador pase, etcétera, aunque también pues es su propia persona, tiene sus derechos políticos, Sí. Pero habría que ver de qué forma esto sí o no tiene que ser algún candado o no para poder participar por lo menos en un proceso electoral consecutivo. Exacto, inmediato. Que podríamos pensar, y es un tema para otro programa, pero creo que también pues está en su derecho de participar, pero también la ciudadanía de votar o no votar por este gobierno. Sin embargo, si hay todos estos elementos que nos están hablando de que tal vez no hay una certeza de que el voto fue enteramente libre en todo lo
localidades, que hubo estos indicios de que la diferencia es muy corta, que no se abrieron las actas, todas estas cuestiones, pues se resuelve por ahí, por la vía también de procesos. Pero hay una cosa, Cheri. Y de la certeza también. Es una salida a medias, digamos, o buena, porque el problema en donde estuvo mayormente es en la compra y coacción del voto. Y eso ya no se va a subsanar, es decir, para subsanar eso debió de haberse anulado la elección Sí, exacto. y hacer otra elección. Ahora se va a ver las cuestiones formales de si están bien las actas, etcétera, o anular incluso muchas que pueden cambiar el sentido de la votación, porque es muy corta la diferencia. Pero lo grueso, las acusaciones fundamentales fueron de compra y coacción del voto, de toda una estrategia para comprar el voto a favor de ella. Sociales hacia mujeres indígenas. Sí. Vamos a ver qué pasa para la siguiente semana. Va a seguir aquí sobre la mesa el tema de Puebla. Por lo pronto vamos a cerrar, ya estamos en la recta final. 1 minuto por cada uno, intervención para sus conclusiones, por favor. Campanita. Vamos a iniciar, aquí está ya la campanita. Jorge Mesa, vamos a dar inicio contigo. Bueno, pues volviendo a las declaraciones de AMLO, queremos que ya sean un poquito más mesuradas, que lo que platicamos aquí entienda que ya ya no es candidato, ya es un presidente electo. Ya esperamos que sus pronunciamientos sean un poco más específicos. Y en lo de Rosario, pues esperamos la investigación o que se dé. Ojalá que el Senado haga una comisión para que se investigue todo este proceso, porque fue muchísimo dinero el despilfarro que no tiene que quedar impune. Y lo de Puebla, se me hace una buena señal de democracia, que se revise, que si hay alguna modificación para bien o para mal, como lo comentamos con Víctor hace ratito, que es un arma también de 2 filos, porque se puede ratificar y se puede dar legitimidad a la elección, que sería bien importante. Entonces, esperemos que todo esto se dé en los siguientes meses o días. Cumplió en tiempo. Cheryl Álvarez, contigo. Sí, pues desde luego, primero las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, pues siempre nos dan de qué hablar y creo que así va a seguir siendo. Hay pues una cuestión, una corriente muy crítica de todo lo que él diga, haga y no haga. Y por otra parte, pues toda la expectativa social de si realmente va a haber alguna otra práctica en su gobierno. Entonces, pues igual hay que esperar que llegue formalmente al poder en diciembre, pero también pues seguir observando lo que de aquí suceda y cómo se van armando estos equipos y las iniciativas, pero sí esperaría que fuera más mesurado con sus declaraciones y que justificara mejor tanto sus declaraciones como sus acciones y lo que deje de hacer de aquello que prometió, porque pues va a haber mucha gente que sí se lo demande, tanto quienes votaron por él como por quienes no. Entonces sí esperaremos que aprenda también de estas situaciones, si fue un error, si no fue un error, pero sí es algo que pues no tiene que seguir llamando la atención sobre, antes de tiempo además, sobre su rendición de cuentas, ¿no? El otro tema de la corrupción, pues es un tema central, que ojalá que realmente se atiendan ciertos temas, porque es una de las cuestiones que también inclusive llevó a este gobierno a la victoria, el tema de voy a combatir la corrupción, vamos a bajar, evitar los privilegios, toda esa cuestión que vinculó mucho con la ciudadanía, porque es una demanda social importante de que por lo menos el tema, los presupuestos sociales vayan a lo que son, ¿no? Y pues Tiempo, Cheryl, tiempo. Víctor Espinosa, adelante. Bueno, yo creo que efectivamente dará mucho de qué hablar Andrés Manuel. Ha iniciado una gira nacional, una nueva gira nacional de agradecimiento, y entonces en cada plaza, esta semana, este fin de semana estará en Mexicali, ¿no? Va a ser un alto ahí, hoy estuvo en Oaxaca, va a estar por todo el país en una gira de agradecimiento, lo cual demuestra lo que ya dijo Rodrigo, un colmillo muy grande, ¿no? Porque uno dice, ¿cuál es la necesidad de hacer una gira? Pero él quiere seguir teniendo este contacto con la población, y además hay que decir, ya viaja con 20 asesores, que son los que lo están cuidando. Qué bueno, porque era un asunto que preocupaba, ¿no? Imagínense una cuestión que le pasara ahí, no estamos para ese tipo por la estabilidad del país, de sustos, ¿no? Entonces, va a seguir dando de qué hablar. Es además su estilo, no va a cambiar, va a poder ser mesurado, a lo mejor le van a decir, güey, no te vayas tan acelerado por estos rumbos, pero es su estilo. Él fija la discusión del día, fija agenda desde que era
alcalde de la Ciudad de México. Víctor, vamos a ir poniendo puntajes aquí. Rodrigo Martínez, vamos contigo. Gracias. Sí, miren, yo creo que lo de la estafa maestra, lo de las declaraciones, todo eso es parte de todo un acontecimiento que está sucediendo. Viene un cambio radical en el país. Y entonces las personas y las empresas que se están sintiendo amenazadas con ese cambio, pues es obvio que van a exagerar cualquier desliz que haga el futuro presidente. Aunque desde mi perspectiva, si vemos el discurso completo, no fue un desliz tan grave como lo han exagerado. Yo estaría de acuerdo en que modere un poco su lenguaje, pero yo pediría más bien a los medios que den la versión completa para que nosotros podamos estar debidamente informados. ¿Qué pasa? Los pocos mexicanos que leemos, que nos informamos, pues nos damos a la tarea de ayudar a los demás a contrarrestar la manipulación de los medios masivos de manipulación, precisamente. Así es de que yo espero que las cosas se vayan tomando su cauce, inclusive sus medios. No alcancé a bien exactito. Muy bien, Rodrigo, pues muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron hoy en Zona de Debate. Agradezco a las últimas personas que se conectaron, Isabel Martínez y también a mi mamá. Un besote, ya me está viendo ahora sí. Agradecemos los patrocinios de Laboratorio Cura y de Perímetro y por supuesto a quienes nos apoyan aquí en la producción, Karen Vallarta, Janet Rodríguez, Alondra Aranda, Isaac González y Jesús Franco y por supuesto a nuestra querida productora Marilena Ramírez. Un placer, soy Gabriela Gagiola, que tenga una excelente tarde. Nos esperamos la próxima semana aquí en Zona de Debate.